Dios le bendiga a todos los que escuchan esta enseñanza a través de este audio. Hoy quiero compartir con ustedes y con todos los humildes de corazón que reciben esta palabra. Quiero compartir en sí cuál es el objetivo esencial de Pablo para con la iglesia, aparte de la salvación, de la redención que Jesús ha logrado para nosotros y para todos los que creen en Él y lo reciben en su vida personal como su Salvador. Pero hay algo que siempre me ha preocupado, he pensado y le he predicado y le sigo predicando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo le digo así, la meta de Pablo para con la iglesia. Acompáñame al libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 adelante. Dice así: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta es la meta. Esta es la meta. Este es muy exclusivo. La razón de la predicación del evangelio puro, auténtico, espiritual de la palabra. La palabra, si no es predicado y lo reemplazan con otro, seguro que va a ser una iglesia carnal, una iglesia pagana, una iglesia contaminada, una iglesia superficial y una iglesia donde va carcomiendo la corrupción adentro. Eso téngalo por seguro. Donde no es predicado la palabra, donde más hay testimonios, donde más hablan de experiencias, donde habla más de revelaciones y menos el poder y la autoridad de la verdad de la palabra, esa iglesia está muerta. No está Dios ahí. Así aunque zapateen, así aunque haya manifestaciones y tras manifestaciones, sin la palabra es una falencia, es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Porque cuando alguien de veras recibe la palabra, le tocó la palabra, sí o sí va a cambiar. Va a cambiar su vida, va a entrar a otra realidad espiritual, va a cambiar su forma de ser, así como pasó con ese hombre, el paralítico de 38 años. Fue tocado por la palabra y ese hombre fue transformado. O como ese hombre ciego de nacimiento cuando recibió la palabra y le expulsaron de la sinagoga. Y Jesús va a su encuentro y le dices, ¿le crees el que te sanó? ¿Quién es el Señor? Él dice, sí, Señor, y quiero conocerle. Es el que habla contigo. Le dice Jesús y él terminó postrado. O sea, cambió su vida. Pero solamente donde te hablan historias, hablan misticismo, experiencias, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la verdad de la palabra? La santidad, virginidad
pureza, pureza. Tanto poder tiene la palabra que su función es de hecho que va a purificar, va a limpiar, va a santificar al pueblo. Este es lo que estoy en ese afán y toda la vida predicando esta verdad. Dice en el versículo 3, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Es decir, le torció, le manipuló sus sentidos, lo desvió de su fidelidad sincera que tenía con Dios. Y eso está pasando hoy en día. ¿Y cómo hace hoy en día? Quiero hacerte entender algo, mi querido hermano o hermana, amigo o quien me está escuchando, un católico cualquiera que me escuche. Quiero decirte una verdad. Uno de los proyectos grandes de Satanás es filtrar predicadores que él envía a las congregaciones. Filtrar espíritus mentirosos que escuchen eso y nunca consagran su vida. Nunca se purifican. Su vida sexual no tiene pureza. Tienen una vida de pureza sexual caída, corrompida. ¿Cómo lo filtra? Mira, primeramente, ¿cómo filtra Satanás para contaminar, desviar, manipular, torcer, sembrar herejías, confusión y carnalidad en esas congregaciones? El versículo 13 del capítulo 11 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tienen una apariencia de piedad. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero aquí hay otro más que Pablo le advierte a Timoteo, le revela a Timoteo, le enseña a Timoteo una verdad, cómo Satanás infiltró maestros, pastores, obispos, apóstoles, que no predican la verdad de la palabra. Predican y todos los miles que escuchan no son tocados, pero sí tienen comezón en el oído. Qué bonito mensaje, qué tremendo mensaje, qué tremenda enseñanza, es tremendo, pero no transforma. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Mira lo que dice. Aquí habla el Espíritu Santo, habla claramente de lo que hoy en día este proyecto de Satanás está dando resultados. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. ¿Y cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos apóstatas que están dentro de las congregaciones, dentro de las organizaciones evangélicas, dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizadas. Conciencias cauterizadas. Hay miles y miles en la faz de la tierra de evangélicos que están renunciando a su fe. Están renunciando a las organizaciones. Están dando las espaldas a Dios. Hay un montón de hipócritas dentro de los templos, dentro de las congregaciones, dentro. Sus mismos altares que ellos tienen ya no son altares sagrados, ya son escenarios.
El mismo templo que era consagrado antes, ahora ya no son templos donde específicamente es para adorar a Dios y expander o exponer la palabra. Ahora no. Ahora es un centro, un escenario, una plataforma de espectáculo, de show y también de fiesta, de diversión. Así como oyes espectáculos, hacen rifas, hacen hasta bingo y celebran un montón de cosas. Ya no es un templo consagrado a adorar a Dios. Ya no se reúne la iglesia del Señor en santidad para adorar. Ahora ya es un espectáculo. Ahí está la pastora, ahí está el pastor, ahí está el obispo, ahí está el reverendo. Ya no tienen el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque han sufrido una manipulación de estos espíritus mentirosos e engañadores. Y quiero decirte una cruda realidad. Tal vez no encaje en la lógica y esto nunca va a encajar, pero acá dice la Biblia. Hay millones de cristianos que asisten a sus congregaciones pentecostales, no pentecostales, iglesias místicas, ultras pentecostales, que más paran escuchando espíritus engañadores a través de sus maestros, a través de sus obispos, a través de sus pastores. Si tú estás en esa iglesia, más es un espectáculo, más es un show, más es un centro de diversión. Aléjate de esa iglesia, salte de esa congregación, váyase de esa congregación, donde a la palabra le ponen a la par, a la par de la experiencia, a la par de testimonios. Y sus experiencias prevalecen más sus testimonios que dan que yo he hecho esto, que Dios me ha usado a esto, mas no predican la verdad de la palabra. ¿Usted qué hace en esa iglesia? Ándase, salga de esa iglesia. Tal vez este va a ser chocante, donde esas congregaciones perdieron la santidad. Eso es lo que dice, mira, voy a volver a leerlo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos van a apostatar de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores. Hay muchos que están cayendo. Hay muchos que están adentro, pero porque sus dividendos económicos les va bien, pero más no tienen el corazón de lo que Dios busca hoy en día. Lleno de hipócritas mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada prohíben un montón de cosas. Escúchame esto, préstame atención, hijo de Dios. Escúchame. La meta de la palabra es purificar al pueblo de Dios. Es limpiar. Y por eso nunca se puede vender la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que enseñar lo que dice así como dice y habla. No meter lo que dice el proverbio chino. No comparar lo que dice el proverbio japonés, el proverbio de ese filósofo, lo que dice ese teólogo. Eso que le importa a Dios. Predica la palabra, porque la palabra limpia, sana, purifica, fortalece, da vida. La palabra de Dios hoy en día ya es reemplazado. Ni siquiera usan la palabra física, o sea, la Biblia física. Ya no todo. Todo está siendo desplazado. La política se ha metido. Se ha metido la política. Ahora los templos son escenarios para políticos también. Ahora la comunidad cristiana evangélica se dedica a diversión, así como oyes. Por eso es que siempre he dicho esto. Es una congregación cultera. Es una congregación floja. Es una iglesia, una congregación perezosa.
Es una congregación, una iglesia superficial. Es una congregación lleno de evangélicos cobardes, lamentadores, quejosos. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra ya no se le da. Es una iglesia, cuanto más preparación teológica tienes, cuanto más preparación académica tienes a iglesia, es una iglesia según ellos bendecidos, capacitados. ¿Y qué falsedad es eso? Sin embargo, carece de esta verdad, de lo que Pablo nos enseña toda la vida. ¿Y qué? Lo que nos enseña el apóstol Pablo, diciendo de esta manera, escucha bien con cuidado, mi querido hijo de Dios. Dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 4 adelante, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Qué tremendo predicador que tiene pico de oro, qué tremendo manejo de homilética. Eso no sirve nada, no sirve para nada cuando de por medio no hay esto, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de todo lo que están escuchando sea fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de la palabra, el poder de Dios, de la palabra de Dios. ¿Dónde puede encontrar fortaleza un hijo de Dios que está pasando un momento de aflicción? En la palabra. Porque Jesús dijo claramente, todos los que están atribulados, cargados, oprimidos, venid a mí. Y es la palabra. La palabra, en la palabra está nuestra fuerza. Pero hoy en día no es así. Millones y millones de cristianos escuchan a espíritus mentirosos a través de mensajes psicológicos, a través de mensajes filosóficos, a través de mensajes de conocimientos y argumentos fuera del contexto de la revelación de la palabra. Si tú me estás escuchando, hijo de Dios, y si tú no estás andando en santidad, y tú tienes una vida de impureza sexual, corrígete, arrepiéntate, porque Dios nos ha llamado a la santidad, a la pureza, no a la inmundicia. Escucha esto con cuidado. Escucha esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 2 adelante, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en vez de eso, cada uno de vosotros sepa tener su esposa. ¿Cómo? ¿Cómo debe tener su propia esposa? En santidad. En santidad. Antes y después y hasta la muerte. En santidad y en honor. Y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Escucha esto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. A la santificación. Ya no se predica la verdad en los púlpitos. Ya. Y el pueblo se va corrompiendo cada día. Montón y miles de cristianos son corrompidos. Tienen doble
vida. Hijo de Dios que me escuchas, haga un alto en tu camino. La meta de la palabra, ¿a dónde enfoca? Es a la virginidad, es decir, a la pureza, a la santidad. Eso es. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde apunta la palabra? A la santidad. Repite conmigo esta oración. Señor, reconozco mi condición, mi vida moral caído. Yo vengo a ti después de escuchar esta palabra. Me arrepiento, te pido perdón. Límpiame con la sangre de Cristo porque me arrepiento para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.